Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, con muchísima energía y sobre todo listos para el chismecito. Porque hoy, amigos, tenemos un tema explosivo. Prepárense porque vamos a adentrarnos en un mundo de drama, romance, confesiones y por supuesto mucho amor. Hoy vamos a hablar de algo que estoy segura los va a dejar con la boca abierta y pensando mucho. Como ya leyeron en el título, vamos a sumergirnos en el universo de Burak Ozçivit y Neslihan Atagul, o mejor dicho, en el universo de asteriscos o asterisco relación, y en una confesión increíble. Sí, esas palabras no están ahí solo para adornar el título y dar un toque de misterio. Es que de verdad, lo que vamos a descubrir hoy es algo que te hará pensar en tu propia vida, en tus propias relaciones, y sobre todo, que te inspirará a hacer algo muy importante y valioso. Ya les voy a contar de qué se trata, no se desesperen. La intriga es parte de la magia, ¿no? Pero antes de que sigamos adelante y como siempre, quiero recordarles algo que es fundamental. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido de este canal, donde hablamos de todo un poco, desde las últimas noticias de farándula, pasando por consejos para una vida más plena, hasta reflexiones sobre el amor y las relaciones, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Es súper importante para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre tenemos chismecito fresco y contenido interesante. Y por supuesto, un like siempre se agradece muchísimo si el contenido les gusta. Eso me da muchísima motivación para seguir creando y compartiendo con ustedes. Y si tienen algún tema que les gustaría que abordáramos, no duden en dejarlo en los comentarios. Me encanta saber que les interesa. Bien, ahora sí, manos a la obra. ¿De qué estamos hablando? De Burak Ozçivit y Neslihan Atagul. Para aquellos que quizás no los conocen, déjenme decirles que son dos de las estrellas más grandes, más brillantes y más queridas de Turquía. Han protagonizado novelas y películas que han dado la vuelta al mundo, conquistando corazones en todas partes, desde Estambul hasta Buenos Aires, pasando por París y Tokio. Son guapísimos, talentosísimos y por si fuera poco son pareja. Una pareja de ensueño. Y aunque, como todos sabemos, el camino del amor a veces no es tan sencillo, ¿verdad? La vida real no es un cuento de hadas, aunque a veces nos guste soñar con ello. Burak, para quienes no lo conocen tan bien, es ese hombre con una sonrisa que te desarma, que te hipnotiza. Es el típico galán turco con esa mirada profunda, ese porte elegante y ese encanto natural que conquista a cualquiera. Y Neslihan, ay, Neslihan. Elegante, talentosa, con una belleza que trasciende lo superficial, una fuerza interior que te cautiva, una mirada intensa que te atrapa y que te hace querer saberlo todo sobre ella. Es una mujer con una aura especial, de esas que dejan huella. Juntos, Burak y Neslihan son una de las parejas más queridas, admiradas y envidiadas del mundo del espectáculo. Su química en pantalla traspasa la pantalla y llega directamente a nuestros corazones. Pero como les decía, aunque todo parezca perfecto desde afuera, la vida privada de las celebridades siempre guarda secretos, momentos de alegría, pero también de desafíos. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Resulta que en una entrevista reciente Burak hizo una confesión, algo que, para ser sinceros, nadie se esperaba. Fue una revelación que nos hace ver a estos ídolos desde una perspectiva mucho más humana, más cercana. Habló sobre la importancia de la comunicación en la pareja, sobre cómo a veces las cosas se enfrían, sobre cómo el día a día, la rutina, el trabajo, las preocupaciones, las obligaciones, pueden ir apagando poco a poco la llama del amor, la chispa inicial. Y ahí fue cuando soltó la bomba. Dijo algo así como: con Neslihan hemos tenido momentos difíciles. Momentos en los que nos hemos sentido distantes, momentos en los que parecía que nos habíamos perdido el uno al otro, momentos en los que la rutina y las presiones nos superaban. Y entonces, hicimos algo que nos cambió la vida. Imaginen la expectativa que eso genera. La intriga. Todos queriendo saber qué fue ese algo. Yo también. Ahí es donde entra lo increíble. Porque Burak, en esa misma entrevista, reveló que él y Neslihan habían acordado algo muy especial, algo que, según sus propias palabras, les había ayudado a reconectar, a fortalecer su relación y a volver a encender la chispa, a recuperar esa conexión profunda que tenían al principio. ¿Y qué fue? Un ritual. Sí, un ritual. Algo que, lejos de ser una cosa rara, extravagante o mística, es algo muy simple, pero con un poder inmenso.
Se trata de una conversación honesta y profunda que tienen que hacer, en pareja. Y no una vez, sino que se comprometieron a hacerla regularmente. Un compromiso. Eso es lo que marca la diferencia. ¿En qué consiste este ritual? Básicamente Burak y Neslihan reservan tiempo sin distracciones, sin móviles, sin nada que los interrumpa, para sentarse y hablar, cara a cara, sobre sus sentimientos, sobre sus miedos, sobre sus sueños, sobre lo que les molesta, sobre lo que les gusta. Abren su corazón por completo. Es como si se desnudaran emocionalmente el uno frente al otro. Y lo más importante de todo, se escuchan con atención, sin juzgarse, sin interrumpirse, sin defenderse. La escucha activa es clave. Es como si se hubieran propuesto ser completamente transparentes el uno con el otro, sin filtros, sin esconder nada. Han creado un espacio seguro donde pueden ser vulnerables, donde pueden expresar sus emociones sin temor a ser criticados, rechazados o malinterpretados. Un espacio de confianza absoluta. Burak explicó que al principio fue difícil. Que les costaba abrirse por completo, que sentían vergüenza, que no sabían cómo empezar. Que la vulnerabilidad puede ser algo muy difícil de exponer. Que a veces las palabras no fluyen con facilidad. Pero que con el tiempo ese ritual se convirtió en algo sagrado, en un momento de conexión profunda que les permitía renovar su compromiso, fortalecer su amor, y afrontar juntos los desafíos de la vida. Es como una recarga de energía, un reseteo de la relación. Y es que piénsenlo, cuántas veces en nuestra rutina diaria, en medio de las prisas, las obligaciones y las distracciones, dejamos de lado las conversaciones importantes con nuestra pareja. ¿Cuántas veces nos quedamos en la superficie, hablando de cosas triviales, de lo que comimos, de lo que vimos en la tele, y evitamos tocar temas delicados? ¿Cuántas veces preferimos reprimir nuestros sentimientos, o guardarlos en el fondo de nuestro corazón, en lugar de expresarlos abiertamente? ¿Cuántas veces el miedo nos impide ser honestos con la persona que amamos? Burak y Neslihan nos demuestran con su ejemplo y su valentía, que la comunicación, la honestidad y la vulnerabilidad son claves para mantener viva la llama del amor. Y no solo eso, también nos dan una idea para poner en práctica. ¿Por qué no creen que este ritual, esta confesión que hicieron, es algo que todos podemos aplicar en nuestras propias relaciones? Absolutamente. Imaginen el impacto positivo que podría tener en sus vidas, en sus relaciones. Imaginen cómo cambiaría la dinámica con su pareja si se atrevieran a tener conversaciones honestas, a expresar sus sentimientos sin miedo, a escuchar con atención y empatía, a crear un espacio seguro para compartir sus alegrías y sus tristezas. Imaginen la cercanía, la complicidad y la intimidad que podrían construir. No estoy diciendo que sea fácil. Implica trabajo, valentía, y sobre todo compromiso. Requiere salir de la zona de confort, enfrentarse a nuestros miedos, ser vulnerables y confiar plenamente en la otra persona. Pero, ¿acaso no vale la pena invertir en la persona que amamos? ¿Acaso no vale la pena luchar por mantener viva la chispa, por construir una relación sólida y duradera, basada en la confianza y el amor verdadero? Claro que sí. Esta confesión de Burak es un mensaje clarísimo, una invitación a la reflexión. La comunicación es el secreto. Es la clave para mantener viva la llama, para fortalecer el vínculo, para superar los obstáculos. Y ahora tú lo tienes. Tienes la clave. Y aquí es donde entra la parte más importante de este vídeo, los animo a que hagan esto con sus parejas. Los animo a que se atrevan. Los reto. Si están en una relación, o incluso si están empezando a salir con alguien y quieren construir algo auténtico y profundo, pongan en práctica este ritual. Dediquen tiempo para hablar, para compartir, para escucharse. Abran su corazón. Sean valientes. ¿Cómo empezar? Bueno, aquí les doy algunas ideas, algunos tips para que sea más fácil. Asterisco, 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 encuentren el momento y el lugar adecuados, asterisco, asterisco, elijan un momento tranquilo, sin interrupciones. Asegúrense de que no haya niños, mascotas, teléfonos, televisión o cualquier otra cosa que pueda distraerlos. Puede ser en la comodidad de su hogar, en un lugar que les transmita paz y tranquilidad, o incluso en un lugar especial para ambos. Asterisco, 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 creen un ambiente relajante, asterisco, asterisco, preparen un ambiente que les invite a la relajación y a la conexión. Pueden poner música suave, encender algunas velas, preparar una bebida caliente. El objetivo es crear un espacio cómodo y propicio para la conversación.
Asterisco 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 empiecen por lo fácil asterisco asterisco si les cuesta empezar, pueden comenzar por preguntas sencillas como ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te hace feliz? A medida que se sientan más cómodos, pueden ir profundizando en temas más personales. Asterisco 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 exprésense con honestidad y sinceridad asterisco asterisco hablen con el corazón, sin miedo a mostrar sus sentimientos, tanto los positivos como los negativos. Sean honestos con ustedes mismos y con su pareja. Asterisco 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 escuchen atentamente y con empatía asterisco asterisco presten atención a lo que su pareja dice sin interrumpir, sin juzgar, sin criticar. Traten de ponerse en su lugar, de entender sus sentimientos y perspectivas. La empatía es fundamental. Asterisco 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 eviten la defensa y la crítica asterisco asterisco si su pareja les dice algo que no les gusta, eviten ponerse a la defensiva o criticarla. Traten de entender por qué se siente así y responder con calma y respeto. Asterisco 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 establezcan un compromiso asterisco asterisco decidan con qué frecuencia van a realizar este ritual. Puede ser una vez a la semana, una vez al mes, o cuando sientan que lo necesitan. Lo importante es que se comprometan a hacerlo regularmente. Asterisco 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 sean pacientes asterisco asterisco no esperen resultados inmediatos. Abrirse y compartir sus sentimientos puede llevar tiempo y esfuerzo. Sean pacientes el uno con el otro y celebren los pequeños avances. Asterisco 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 recuerden el objetivo asterisco asterisco el objetivo principal de este ritual es fortalecer su vínculo, crear una conexión más profunda y construir una relación basada en el amor, la confianza y el respeto mutuo. No se olviden de eso. Créanme, la experiencia puede ser transformadora. Puede cambiar la forma en que se relacionan, la forma en que se aman, la forma en que afrontan juntos los desafíos de la vida. Es una inversión en su felicidad, en su bienestar y en el futuro de su relación. Así que en resumen, hemos descubierto la confesión increíble de Burak Ozceğiz sobre su relación con Neslihan Atagul. Hemos aprendido sobre la importancia crucial de la comunicación, la honestidad y la vulnerabilidad en la pareja. Hemos descubierto un ritual simple pero poderoso que les ha ayudado a mantener viva la llama del amor. Y lo más importante, les he animado a que pongan en práctica este ritual en sus propias relaciones. Es hora de hablar, de abrirse, de ser honestos y de crear una conexión más profunda con esa persona especial que comparte tu vida. Es hora de amar. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya servido de inspiración, y que les motive a tomar acción en sus propias vidas. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué les pareció la confesión de Burak? ¿Creen que este ritual podría funcionar en sus propias relaciones? ¿Se animan a intentarlo? Déjenmelo saber en los comentarios. Compartan sus ideas, sus experiencias, todo lo que quieran. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Sus comentarios son el motor de este canal. Y ahora, como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Así no se perderán ninguna de las noticias y chismes que les traigo. Les prometo que siempre tendrán algo interesante que ver. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, el amor, la comunicación y la honestidad son las claves para una relación duradera y feliz. No lo olviden. Sean felices.